de la comunidad, o bueno, Hickory Valley, ahora le dicen, estamos de peregrinos, no sabemos bien cómo nos vamos a llamar la semana que viene, pero quiere caracterizarse por algo y le pedimos a Dios eso, que sea porque cada persona que venga aquí se sienta el amor de Jesús, sienta que tiene una familia y que tiene un lugar donde estar. Un lugar donde adorar a Dios y que tiene un grupo de hermanos para adorarlo. Quiero invitarlos porque esta tarde, yo no sé si se hizo en los anuncios, creo que sí, pero lo vuelvo a enfatizar. Esta tarde vamos a tener una asamblea. ¿A qué hora es la asamblea? A las 5 de la tarde. Todos aquellos que quieran participar, pretendemos que no sea una asamblea aburrida, pero nos vamos a proyectar hacia el año, qué es lo que cada departamento se ha propuesto para el año. Y en 3 minutos, y los voy a controlar, cada departamento va a decir cuáles son sus planes para el año para que ustedes puedan saber cómo ustedes pueden colaborar con el departamento que quieran o de qué manera, de acuerdo a la proyección que tenemos como iglesia. Así que los invitamos a todos a las 5 de la tarde. Y el sábado que viene, no va a haber sociedad de jóvenes, sino que vamos a estar en la iglesia de Hamilton Community. Allí se va a alargar el proyecto del año misionero para todo Chattanooga. Así también los invitamos para que ustedes formen parte de este proyecto y no se queden afuera de este movimiento. Un movimiento que va a tratar de impactar Chattanooga en el año 2016 y ojalá que el impacto trascienda a Chattanooga y lleguemos a impactar todo el mundo para que Cristo venga pronto. Los invito a abrir las Biblias en Génesis, capítulo 12. Y el sermón pasado yo había estado hablando acerca de lo que significa Babilonia en la Biblia. Y vimos que Babilonia, especialmente en el Nuevo Testamento, no es una ciudad, porque en el Nuevo Testamento ya no existía la ciudad de Babilonia. Babilonia incluso no es una institución, sino que Babilonia, nosotros vimos que es un espíritu. Es un espíritu que trata de poner al hombre en el centro de la escena. Y es un espíritu que trata que los hombres o los seres humanos controlen a otros seres humanos. Eso es Babilonia. Cuando un hombre se toma los atributos que le pertenecen a Dios tratando de controlar a otros seres humanos. Y por eso nosotros vimos que no importa en qué iglesia estés, no importa qué es lo que yo diga de mí mismo, si yo soy una persona que trato de dominar a mi esposa, de controlar a mis hijos, de controlar a los miembros de la iglesia, de imponer mi manera de ver las cosas, yo estoy en Babilonia, estoy viviendo el espíritu de Babilonia, no importa incluso que yo diga que soy parte del remanente. Babilonia es un espíritu. Y ahora es interesante, la Biblia comienza, después del diluvio, comienza relatando la historia de la Torre de Babel, que se hizo en Babilonia, pero después de esos acontecimientos, enseguida comienza la Biblia a describir cómo Dios forma a un pueblo. Y Dios, como siempre lo hace, Dios nunca comienza las cosas de manera grande, sino que comienzan las cosas en el reino de Dios, comienzan las cosas como un grano de mostaza. Dios llama a una persona y esa persona es Abraham. Y le dice lo siguiente, Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Dice así: Pero el Señor le había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y en ti serán benditas
todas las familias de la tierra. Dios, para formar un pueblo y para formar un pueblo de Abraham, Él llama a Abraham a salir. ¿A salir de dónde? ¿Dónde vivía Abraham? ¿Dónde? En Ur. ¿Y dónde estaba Ur de los caldeos? ¿Y qué era la tierra de Sinar? Era Babilonia. Fíjense que el pueblo de Dios, la formación del pueblo de Dios comienza con un llamado a salir de Babilonia. Dios llama a Abraham a salir de la tierra de Babilonia. Siempre el llamado de Dios va a comenzar con una invitación a salir. ¿Le era fácil salir a Abraham de Babilonia? Nosotros sabemos que en esa época no había ningún tipo de adelanto tecnológico como para decir, bueno, voy a salir, pero voy a seguir en conexión, me voy a seguir comunicando con mis padres por Facebook o por WhatsApp o lo que sea. No, no había nada. Salir significaba desarraigarse totalmente. Y Dios toma esta ilustración de Abraham, porque Él quiere mostrarnos a nosotros después en el Nuevo Testamento, ser descendiente de Abraham no es ser judío. En el Nuevo Testamento, ser descendiente de Abraham significa tener el espíritu que lo movió a Abraham a hacer lo que Dios le pidió. Y tú eres descendiente de Abraham cuando estás dispuesto a salir. Cuando estás dispuesto a salir por causa del llamado de Dios. ¿Qué es salir? ¿A qué te pide Dios salir? ¿O de qué te pide Dios salir? Y esto, como siempre lo decimos, es una de las crisis más grandes que vive el ser humano. Dios nos pide que salgamos de nuestras maneras a las cuales estamos acostumbrados a pensar. Dios nos pide que salgamos de nuestros propios gustos para entrar en los gustos de Dios. Dios nos pide que salgamos de nuestra actitud de querer planificar nuestra vida como nosotros queremos para entrar en los planes de Dios. Salir significa renunciar a mí mismo para entregarle el control de mi vida a Dios. Y cuando yo estoy dispuesto a renunciar a mis propios esquemas de pensamiento, cuando yo estoy dispuesto a seguir el plan de Dios, cuando yo estoy dispuesto a entregarle el control de mi vida, de mis circunstancias a Dios, yo entonces me transformo en un descendiente de Abraham. Y Dios lo llama a Abraham a salir. Y vamos a ver Hechos 7, 2 al 3. Se describe allí un poquito más Esteban cuando predica su sermón, que lo llevaron después, a causa de ese sermón lo apedrean, pero él comienza hablando de Abraham. Hechos, capítulo 7, versículos 2 y 3, dice así: y Esteban respondió: escúchenme, padres y hermanos. El Dios de la gloria se le apareció a nuestro padre Abraham mucho tiempo antes de que éste viviera en Harán, cuando aún estaba en Mesopotamia, y le dijo: deja tu tierra y tu parentela y ven a la tierra que te voy a mostrar. Entonces Abraham dejó la tierra de los caldeos y se fue a vivir en Harán, y cuando murió su padre, Dios le trajo a esta tierra donde ustedes viven ahora. Ahora fíjense, Dios dice acá que lo llama a Abraham y le dice: deja tu tierra y vete a la tierra que te voy a mostrar. Y después en Hebreos nosotros encontramos nuevamente que allí estaba la lectura bíblica, Hebreos capítulo 11, versículos 8 y 9, dice: por la fe Abraham obedeció cuando fue llamado y salió sin saber a dónde iba. Y se dirigió al lugar que iba a recibir como herencia. Por la fe habitó en la tierra prometida como un extraño en tierra extraña y vivió en tiendas con Isaac y Jacob, quienes eran coherederos de la misma promesa, porque esperaba llegar a la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Voy a repetir lo que dice el versículo 8. Dice: por la fe
Por la fe, Abraham obedeció cuando fue llamado y salió sin saber a dónde iba. Fíjense que la dinámica de cuando Dios llama no es que tú sabes, Dios te dice todo lo que va a pasar y tú sales, sino que dice que Abraham salió sin ¿qué? Sin saber. Pero nosotros como seres humanos muchas veces cuando Dios nos está llamando le pedimos a Dios que nos muestre todo el camino y si Dios nos muestra el camino entonces estamos dispuestos a dar pasos. Pero nunca Dios se va a manifestar de esa manera, porque si se manifestaría de esa manera no necesitaríamos fe. No pondríamos fe en Dios, sino que pondríamos fe en el plan de Dios. Si Dios me diría todo lo que tengo que hacer, todo lo que va a venir, entonces yo me pondría tendría más fe en lo que Dios me dice que en el Dios a quien lo estoy escuchando. Y por eso Dios nunca te va a decir todo. Te va a decir algo, Él te va a dar una orden, pero tú vas a tener que dar un paso por fe y vas a tener que dejar que Dios te vaya revelando cada día cuál es el próximo paso. La pregunta es, ¿estás dispuesto a dar ese paso de fe? Yo no sé en qué situación tú estás en tu vida. Pero como les dije, a todos Dios tarde o temprano nos va a llamar a salir de Ur o de Babilonia. Y alguien puede decir, pero pastor, yo nací en la iglesia, soy adventista de cuna y mis abuelos eran ya adventistas. ¿A dónde tengo que salir? Es que por más que tú naciste en la iglesia, por más que tú tengas una tradición en la iglesia cristiana, tú tienes que salir. ¿Para qué tienes que salir? Para tener un encuentro personal con Dios. Porque posiblemente muchos de nosotros estamos en la iglesia por el hecho de que hemos elegido al Dios de nuestros padres. Pero tiene que llegar un momento en nuestra vida que el Dios de nuestros padres se tiene que transformar en nuestro propio Dios. Hay mucha gente que ha elegido a Dios como el Dios de su iglesia. Y esa gente son gente que aporta a la iglesia en el sentido que aporta, pero todavía no tienen esa experiencia de tener un Dios personal. La iglesia todavía es más importante que Dios. Las instituciones son más importantes que Dios. No saben vivir de otra manera. Y entonces a todas esas personas, que yo soy una de esas personas, Dios nos pide que demos un salto de fe. Y ese salto de fe produce una crisis, porque ahora Dios ya te va a pedir que tú comiences a vivir dependiendo totalmente de Él. Yo no sé si tú ya diste este paso de fe, este salto de fe. Quizás alguien ya comenzó el peregrinaje. Quizás alguien todavía no ha dado ese salto de fe. Y quiero decirte que si tú eres sincero, estás al borde de recibir el llamado del Señor. Es más, quizás Dios te trajo para escuchar este sermón porque ha llegado el momento que dejes de ser un miembro de iglesia promedio y que realmente comiences a hacer una diferencia por la experiencia personal que empieces a tener con Dios. Hermanos, si realmente somos adventistas del séptimo día y estamos preparando el camino para la segunda venida de Cristo, no podemos ser cristianos promedio. Por supuesto, alguien puede decir que no tenemos ningún problema, somos miembros de junta, seguimos todas las normas, venimos todos los sábados a la iglesia, pero eso no es suficiente. Dios pide que sus hijos y los que realmente sean parte de su pueblo sean personas que hagan una diferencia. No puede ser que mi experiencia de misión dependa de lo que organizamos como iglesia. Hay muchas personas que depende su misión de si hay un plan misionero en la iglesia. Pero si no hay un plan misionero en la iglesia, ellos no tienen misión. Esas personas todavía no han tenido un encuentro personal con Dios. Viven a través de la iglesia, pero eso no es lo que Dios espera. Dios quiere que salgas de esa actitud y que te encuentres con Él como le pidió a Abraham que salga para que tenga un encuentro personal con Él. Eso te va a provocar una crisis. Una crisis con respecto a las ideas que tú tenías acerca de lo que era la religión para entrar en las ideas de lo que Dios dice que es la religión. Y quiero presentarte cómo es la dinámica en un esquema de cuando Dios nos pide salir. Tengo que prender esto. Dios le da una orden a Abraham, pero cuando le da la orden, le dice solamente, sal y yo te mostraré la tierra. No le dice cómo va a ser el camino. Pero Dios
le hace ¿qué? Una promesa a Abraham. ¿Qué era lo que tenía que hacer Abraham? ¿Qué era lo que pretendía Dios que Abraham haga? Simplemente que obedezca y que salga y que se largue a encontrar a Dios. Ojo, no era que Abraham no lo conocía a Dios, pero él necesitaba conocerlo a Dios de otra manera. Él necesitaba salir de sus esquemas personales para entrar en los esquemas de Dios. Y por eso Dios le da una orden y le da una promesa. Y siempre que Dios te llama y te da una orden, te va a dar una promesa. Siempre que Él te invite a salir, Él te va a prometer algo. ¿Y qué es lo que espera Dios después de eso? Lo único que espera Dios es ¿qué? Una acción de fe. ¿Y qué es la obediencia? La acción de fe es la obediencia. Es que tú te lances, aunque no sepas todo, te lances en eso que Dios te está invitando a hacer. Ayer alguien me hablaba por teléfono de otro estado, me decía que tenía que tomar una decisión importantísima en su vida. No me dijo cuál era. Pero esta persona estaba siendo llamada por Dios, estoy seguro. Y esta persona estaba con dudas porque cuál era la decisión y cómo saber cuál es la decisión de Dios, que Dios quiere que él tome. Y puede ser que alguno de ustedes también esté hoy aquí en una encrucijada. Está en un momento que sabe que tiene que tomar una decisión. Dios te pide que des el salto de fe. Ahora, Dios, ¿cuándo va a comprobar la promesa? Les hago la pregunta. ¿Cuándo Dios va a comprobar la promesa? ¿Cuándo Dios va a hacer su promesa realidad? Les hago una pregunta. ¿Qué le prometió Dios a Abraham? ¿Qué le prometió? Le dijo, de ti haré una gran ¿qué? Una gran nación. Les digo, ¿cuándo Abraham vio esa promesa cumplida? Cuando nació Isaac. Ahora, cuando yo tengo un hijo, ¿puedo ver una nación a través de un hijo? Sí, por medio de la fe yo puedo ver una nación, pero ni Abraham nunca vio la nación. Es más, Dios le dice que va a ser una gran nación de parte de él y le pide que salga de Ur de los Caldeos. Les hago una pregunta. ¿Qué se necesita tener para ser una nación? Hay dos cosas que necesito tener. ¿Qué? Muy bien, necesito tener territorio y gente. Ahora fíjense, Abraham le quita el territorio a Abraham y le dice, mira, yo te voy a dar un territorio, así que vete. Y no le da un descendiente. ¿Tenía que ejercer fe Abraham, sí o no? Sí, y por eso es llamado el padre de la fe. Pero es la misma fe que tenemos que ejercer nosotros, porque nosotros por nosotros mismos no tenemos fe. Lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham es, ponte, mírame a mí. Mírame a mí. Por eso le pedía salir, porque las cosas que había en Ur de los Caldeos lo distraían a Abraham de centrarse en la persona de Dios. Y entonces, Abraham sale conforme a la promesa y vio una acción de fe, pero Abraham prácticamente no pudo ver la corroboración de la promesa o la comprobación de la promesa. Pero sí hay algo que sí, no podemos decir que Abraham entonces salió y Dios lo dejó, sino que Dios todos los días se manifestaba a Abraham para darle la seguridad de que la promesa vendría. Y por eso hay algo que prueba tu fe. ¿Y sabes qué es lo que prueba tu fe? Es el tiempo. Porque cuando Dios nos da una orden y nosotros salimos, enseguida tenemos toda la fe, pero ¿qué pasa cuando empieza a pasar el tiempo? Y ¿sabes qué? Dios, una de las cosas más difíciles que hay en la vida cristiana, Dios te pide que aprendas a ser fiel en la rutina de todos los días. Nos es muy fácil, parece, ser fieles en el monte de la transfiguración. Pero Dios quiere que te aferres a sus promesas en el día al día, en el día a día. Dios quiere que confíes en Él en toda circunstancia y que entiendas que lo más importante no es lo que Él te va a dar, sino que es tenerlo a Él contigo. Y mientras tienes a Él contigo, tienes todas las bendiciones en Él y por lo tanto en un hijo, a pesar de que todavía no tienes una nación, puedes ver por la fe una nación. A pesar que habitas como Abraham habitó en tiendas,
en toda su vida habitó en tiendas en la tierra que el Dios le prometió. Él por la fe veía que esa era su tierra. Pero no era simplemente que creía en la promesa, él creía en el Dios de la promesa. Porque si tú te aferras simplemente a las promesas, tarde o temprano tu fe se va a debilitar. Lo que tú necesitas es aferrarte al Dios de la promesa. Y cuando tú tienes una experiencia con Dios de todos los días, Dios se manifiesta de tal manera que entonces Dios cumple su promesa. Y fíjense si Dios no cumplió su promesa. ¿Cuál es la nación más poderosa actualmente en el mundo? Yo sé que ustedes me van a decir Estados Unidos, pero no es verdad. La nación más poderosa son los descendientes de Abraham. No. ¿Quiénes son los descendientes de Abraham? No. Esos son los descendientes según la carne. Los descendientes de acuerdo a la Biblia son aquellos que son descendientes según la promesa. Somos nosotros si es que creemos en la promesa. Somos nosotros si estamos dispuestos a vivir por fe. Somos nosotros si estamos dispuestos a salir. ¿Cuánta influencia tienen los verdaderos descendientes de Abraham en el mundo? Tienen la mayor influencia. Es más, la Biblia profetiza, aunque todavía no tenemos la comprobación, que esas personas serán las que prepararán el camino para la venida de Cristo. Aquellos que tienen el espíritu de Abraham, aquellos que están dispuestos a salir, aquellos que están dispuestos a vivir por fe, aquellos que están dispuestos a hacer una diferencia, aquellos que no se conforman con venir y sentarse en una iglesia, aquellos que quieren vivir para Dios y con Dios. Ahora, ¿qué es lo que pasa generalmente con nosotros? El espíritu humano siempre está presente. Y entonces Dios nos da una orden. Y generalmente, cuando Dios nos da la orden, en vez de aferrarnos a la promesa, ¿qué hacemos? ¿Miramos qué? Miramos las circunstancias. Y cuando miramos las circunstancias, ¿qué pasó? Nos desanimamos y decimos, realmente esto va a ser muy difícil. Y entonces, como no nos queremos ir al lado de Dios, empezamos a desarrollar estrategias para que se cumpla la promesa de Dios en nuestra vida, tratando de ayudar a Dios. Eso se llama acción, ¿cómo? Carnal. Cuando miramos nosotros las circunstancias, en vez de aferrarnos a la promesa, y entonces por medio de las circunstancias hacemos una estrategia para poder llegar a la promesa que Dios nos dio, terminamos haciendo una acción carnal, y esa acción carnal siempre nos complica la vida. Dios no nos va a condenar con eso. Y nosotros podemos ver en la vida de Abraham que a pesar de que Abraham fue el padre de la fe, cuando Abraham miró las circunstancias, ¿qué pasó con su fe? Su fe decayó. Elaboró un plan carnal y llegó a una comprobación a medias de lo que Dios le había prometido, pero no pudo experimentar la plenitud de Dios. Esto nos pasa continuamente, hermanos. Cobraste el cheque ayer, pero resulta que tienes un mes atrasado la renta. No sabes con qué vas a pagar la luz. Y Dios te pide dar un salto de fe, ¿en qué? En los diezmos y la ofrenda. Si tú actúas como Abraham y sales y das el salto de fe, ¿qué vas a hacer? Vas a venir a la iglesia y vas a dar el diezmo y la ofrenda. No porque la iglesia lo necesite, sino porque tú necesitas ejercer fe en Dios para poder tarde o temprano recibir la comprobación de sus promesas. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Decimos, no, yo no dejo de creer en Dios. ¿Voy a ir mañana a la iglesia? Sí, voy a ir mañana a la iglesia. ¿Voy a dar el diezmo? Sí, ¿quién sabe cuánto es el diezmo de lo que yo gano? Yo le llamo diezmo, pero voy a dar el 2%. Si al final nadie sabe. Y yo estoy cumpliendo con Dios porque yo quiero cumplir con Dios. Entonces, ¿por qué? Estoy mirando porque tengo que pagar ¿qué? Tengo que pagar la renta, tengo que pagar la luz, no tengo. Entonces miro las circunstancias. Y cuando miro las circunstancias, ¿qué pasa con mi fe? Decae. Ahora, yo hago una estrategia humana para poder llegar, o sea, pago el diezmo, entre comillas, o sea, y llego y quizás pago al final la renta también, en 2 meses de vuelta tengo, con esos ahorritos que hice con el diezmo, con la ofrenda, pago la renta. Ahora, ¿cómo va a ser mi experiencia espiritual?
Como no confío plenamente, mi experiencia espiritual no puede ser plena. Dios no se puede manifestar plenamente, Dios no me va a castigar por eso, pero yo no le doy oportunidad a Dios para que se manifieste y sea mi Dios. Porque Dios siempre te va a pedir cosas que parecen imposibles. Y cuando te pide que des el cheque, cuando te pide que des el diezmo, te va a parecer imposible. Pero si tú te juegas por la promesa y das lo que Dios te pide, como Dios no falla sus promesas, ¿qué va a hacer Dios? Va a cumplir. Y cuando cumpla, ¿qué vas a tener tú? Un testimonio para contar de que Dios es real en tu vida y que Dios hizo un milagro. Vas a empezar a vivir de milagro en milagro. Entonces tu fe cada vez va a crecer más. Pero me atrevo a decir, hermanos, que quizás nuestra experiencia es una experiencia a medias. No vivimos la plenitud de la vida cristiana porque no estamos dispuestos a dar los saltos de fe que Dios nos llama a dar. La chica que le gustaba al chico por mucho tiempo y que ya está cansada de estar sola. Dios le da una promesa y le dice, ponme a mí en primer lugar y yo te daré todo. Pero parece que el chico le está dando corte. Dios le da una orden a esta chica. ¿Qué le dice? Espera, no forniques. Y sí, yo sé, Señor, yo no quiero fornicar. Pero él va a pensar que no lo quiero. A pesar, Señor, todos lo hacen aparte. Eso puede ser para la era victoriana. Pero ahora en esta época, ¿es algo raro lo que Dios pide cuando te pide salir? Siempre va a ser algo raro. Siempre va a ser algo que desafíe las circunstancias. Entonces está la chica que confía, pero no va a ver en el tiempo, quizás no ve como Abraham, incluso porque está la chica que confía y el chico después dice, pero vos sos una anticuada. Bueno, eso es un argentino, no sé cómo hablan las otras culturas, ¿no? Tú eres una anticuada. Sos una pasada de moda. Y entonces ella está en la duda si Dios va a cumplir o no va a cumplir. Y muchas veces cedemos. ¿Por qué? Porque miramos las circunstancias y decimos, pero yo estuve buscando tanto, no va a hacer nada, no va a pasar nada. Entonces damos las circunstancias y viene la acción carnal. Y la acción carnal no tiene que ver con fornicación, sino la acción carnal quiere decir no confiar. Y entonces después se nos complica la vida. Y alguien puede decir, pero pastor, entonces quiere decir que tengo que dejar a mi novio porque estamos en eso. Porque de paso les digo, el 80% de los jóvenes, se ha hecho una estadística que esta semana la estuvimos estudiando, el 80% de los jóvenes de la iglesia fornican, de los jóvenes solteros. O sea que posiblemente de los jóvenes solteros acá, y no vamos a decir nombres, el 80% fornica. Y el 80% de las parejas medianamente jóvenes han fornicado. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Que entonces Dios nos condenó y que esto no funciona? No. Dios no te pide que tengo que dejar entonces a mi novio y tirarlo porque estamos haciendo las cosas mal. No, Dios no te pide que deseches gente, Dios te pide que deseches actitudes. ¿Por qué? Porque ¿sabes qué? Dios quiere bendecirte. A Dios le interesan las personas, puso su ley para beneficio de las personas y no a las personas para beneficio de su ley. Entonces lo que Dios te pide es que tomes una decisión y que empieces a confiar para que Dios se pueda manifestar plenamente en ti. Si tú eres una chica que fornica, que estás con tu novio, dile a tu novio, háblale y dile, hagamos las cosas como Dios quiere. Y si tu novio no quiere, ponlo en las manos de Dios, pero tú confía en las promesas, la comprobación vendrá. Y alguien puede decir, pero pastor, ¿y si nosotros somos un matrimonio que estamos muy integrados en la iglesia y eso y fornicamos cuando también éramos novios y qué pasa? ¿Nos tenemos que divorciar? No, no te tienes que divorciar. Lo que tú tienes que saber es que si no confiaste en las promesas cuando eras novio, ahora te va a costar confiar en las promesas cuando estás casado. En cualquier tipo de promesa.
Entonces, ¿qué tienes que hacer? No tienes que desechar a la persona y decir, entonces esto no fue dirigido por Dios. No, lo que tienes que hacer es es confesar tu pecado a Dios, confesar tu actitud y decir, Señor, ¿será por eso que no estamos fervorosos en la vida cristiana? Porque no hemos aprendido a confiar en ti. Entonces queremos ahora pedirte perdón por eso y danos la actitud de Abraham, la actitud que le diste a Abraham. Queremos saltar y salir por fe. ¿Se entiende? A veces nosotros queremos cambiar, es como, por ejemplo, la otra vez había una persona que había adulterado con una persona ya hace tiempo y ahora se daba cuenta que con la persona con que había adulterado se llevaba mal. Entonces decía ahora, ¿qué hago? Tengo que dejarla a esta y volver a mi esposa anterior, cuando ya con esta se había casado y todo esto. No, lo que Dios te pide no es que deseches personas, Dios te pide que cambies de actitud. Porque es muy fácil decir, cuando las cosas me van mal, entonces ahora la dejo a esto y vuelvo con la otra. Y entonces así vivo continuamente, vivo pensando en quién, en mí. Porque ahora me va mal, entonces ahora voy a ver. No, Dios te va a bendecir cuando cambies de actitud, no cuando cambies de persona. Por supuesto, si una persona te está separando de Dios y estás en pecado con esa persona, soluciona las cosas para no estar más en pecado, para que Dios te pueda bendecir. ¿Se entiende? Eso es salir. Y eso es lo que Dios te pide, dar un salto de fe. Ahora, ¿cuáles son los obstáculos que no nos permiten salir en la vida? Hay dos cosas. Una es el miedo. ¿Qué es el miedo? El miedo es la falta de fe que nos paraliza para poder avanzar de acuerdo a las promesas. Y el miedo viene cuando yo, en vez de mirar a Dios que me está guiando, mirar al Dios que me da la promesa, yo miro las circunstancias. ¿Y cuál es el otro obstáculo? Es la comodidad. Siempre que Dios te llame, te va a pedir que salgas de tu comodidad. Porque es algo que paraliza la vida cristiana, la comodidad. Dios te va a pedir que deje, y entonces, claro, uno es por miedo que no obedecemos a Dios, la otra es por miedo a perder la comodidad, pero es la comodidad lo más importante. Siempre el llamado de Dios te va a poner incómodo. Y tenemos que aprender a vivir con la incomodidad que produce el llamado de Dios. Tenemos que aprender a disfrutar de la comodidad, de la incomodidad y que la incomodidad nos llegue a parecer cómoda. Parece una paradoja. Pero así tenemos que vivir. Esa es la vida del peregrino. ¿Por qué Dios nos pide salir de nuestra comodidad? Porque sin lugar a dudas, todos nosotros hemos construido nuestra seguridad en cosas que no son Dios, desde chiquitos. Y por eso el acto de salir que Dios te va a pedir que des va a ser para que tú dejes aquellas cosas que te dan seguridad hoy y se las entregues a Dios. ¿Cuáles son las cosas que a ti te dan seguridad? Bueno, puede ser para alguna persona sea la casa, nunca tuvo casa, quizás en su país vivió en una casa hecha de cartón y de lata y llega a este país y tiene la oportunidad de tener una casa. Bueno, si esa es tu seguridad, tarde o temprano Dios te va a pedir que salgas de tu casa. ¿Cuál puede ser tu otra seguridad? Puede ser tu esposo o tu esposa. Te sientes tan apoyado con tu esposo o tu esposa que incluso tu vida espiritual la has empezado a vivir a través de él o de ella. Dios te va a pedir en algún momento que salgas, no que te divorcies, entiéndame, estoy hablando simbólicamente. Pero Dios te va a pedir en algún momento, por medio de una crisis, que dejes de apoyarte en tu esposo o tu esposa como lo estás haciendo para empezar a tener una experiencia personal con él. ¿Qué es lo que te da seguridad? Dios quiere que nuestros apoyos de seguridad lleguen realmente a ser totalmente puestos en Él y no en las cosas que hemos logrado. Otra persona puede ser, por ejemplo, su preparación académica.
Quizás Dios le empiece a pedir que salga de eso. Y cuando digo salga de eso, no estoy diciendo que ahora entonces, por ejemplo, alguien que, si yo tengo un título de doctor colgado, tengo que agarrar el diploma y quemarlo. No, no es eso. Sino empezar a darme cuenta que esa no es mi seguridad. Eso no es lo que me define como persona. Lo que me define como persona es Dios. Y Dios quiere que llegue a eso. Porque cuando Dios es el que me define como persona, no hay crisis que me pueda tirar. Porque te puede faltar todo, pero no te falta a Dios. Pero resulta que nuestras seguridades aparentes, materiales y todas estas seguridades que construye la sociedad para ser una persona, nos hacen realmente débiles. Y yo me acuerdo cuando estaba en Argentina, que era un pastor soltero, todos los años organizaba expediciones a la montaña con los jóvenes de la iglesia. Y llegamos a hacer expediciones que hasta a veces eran 30 jóvenes los que estábamos caminando en la montaña. Acá no dejan hacer eso. Acá no más de 10 personas dejan porque si no el suelo le hace mal a la naturaleza y eso. Pero ya éramos 30 subiendo las montañas, las altas montañas de los Andes. 10 días de mochila, llevando la carpa, todo en la mochila y haciendo backpacking. Y yo era el líder de esas expediciones. Y claro, como era un pastor soltero y tenía mi sueldo, no tenía que gastar demasiado ni en educación, ni nada por el estilo, entonces yo tenía plata como para comprarme una buena mochila, los zapatos, y había unos jóvenes que también tenían sus empresitas, jóvenes adultos que ya tenían sus empresas, entonces llegaba la expedición y estábamos todos con los últimos zapatos, estábamos comentando cuál es la mochila que te compraste, cuál es la carpita que te compraste, pero había un grupo de jóvenes, del cual yo también era pastor, que era pastor de una iglesia que estaba en medio de una villa de emergencia. Y resulta que cuando ellos llegaban, claro, a todos les dábamos oportunidad para ir a la expedición, y cuando ellos llegaban venían con una carpa toda con agujeros, o sea, con unas zapatillas que nosotros por adentro decíamos, pobre, que esas zapatillas le van a doler los pies, y nosotros no podíamos regalarle un zapato a todas las personas. Y más o menos un porcentaje de esos que venían de la villa de emergencia habrían sido, de los 30, habrán sido unas 10 personas. Bueno, íbamos en la expedición, todo muy bien, y todos siguiendo al líder, que era yo, hasta que una noche había una tormenta que, no sé, era algo que rayos por todos lados, las carpas todas inundándose. Y yo estaba desesperado, ¿qué hago? Y no sabía qué hacer. Y entonces salgo de la carpa y todos pidiendo ayuda. ¿Y quiénes eran que estaban ayudando a todos? Los 10 de la villa de emergencia. Joel, agarra esto, hace esto, vamos para allá, hagamos así, hagamos asá, hagamos un refugio de esta manera. ¿Qué pasaba? Yo, el que tenía el equipito, el que tenía la plata, todo, me había hecho débil con las seguridades que tenía. Y ellos que no tenían ninguna seguridad externa, cuando vino la crisis se mostraron que eran los realmente líderes. ¿Quiénes eran los líderes? Porque la crisis prueba a las personas. Y mientras más seguridades externas tengo, cuando venga la crisis, más débil voy a ser ante la crisis. Y es por eso que Dios a todos nos pide que salgamos de nuestras seguridades aparentes para entrar en las seguridades de Él. Y muchas veces el camino con Él es un camino de crisis, es un camino de salir, es un camino de fe. Pero Dios te está formando porque te quiere que te identifiques con Él. Y a pesar de que ahora nadie te aplauda, tú estás haciendo una diferencia. Yo les hago una pregunta. ¿Cuántos aplaudieron a Abraham mientras estuvo aquí en la tierra? Muy pocos, realmente sí, lo respetaron por su carácter, pero nadie lo aplaudía a Abraham. Abraham no era famoso, Abraham fue famoso después que murió. Y por eso el éxito de una persona no se mide mientras vive, se mide cuando muere. Y quizás aquellos que realmente hacen una diferencia, que llegan hasta nosotros, como Abraham, que hizo una diferencia, que llega hasta nosotros hoy, cuando vivió, nadie le daba mucha corte. Pablo, el gran apóstol, que cambió el cristianismo, fue el apóstol menos querido. Fue el apóstol que desecharon todos. Era un laico. No lo hacían subir, es más, lo cuestionaban, no lo hacían subir a las plataformas, lo cuestionaban continuamente. Pero Pablo creyó en las promesas y por medio de una acción sabía a quién servía y siguió
caminando de acuerdo a las promesas. Y cuando Él murió, se comprobó y la obra de Él llega hasta nosotros hoy. ¿Y qué hablar de Jesús, hermanos? ¿Qué hablar de Jesús? Un humilde carpintero, que por 30 años nadie lo conocía. Y cuando se hizo popular, lo terminaron conociendo más por haber sido clavado en una cruz, o sea, como un criminal, que por las bondades que había hecho. Pero en su muerte estuvo su gloria. Dios nos pide que vivamos por la fe, que seamos peregrinos, que vivamos para Él. Dios nos pide salir. La diferencia que Dios te pide a ti y a mí, posiblemente no la podamos evaluar mientras estemos caminando. Pero sí Dios la va a hacer clara cuando te mueras, porque tu influencia va a tocar a otras personas. Y esas personas que tocaron tu influencia por la fe que tuviste, estarán todas en el reino de los cielos junto contigo para adorar a aquel que realmente hizo una diferencia. Que siendo grande, se hizo pobre. Que siendo Dios, se hizo siervo. Y no solamente siervo, sino que llegó a ser tratado como un criminal. Y llegó hasta morir como alguien que era totalmente no entendido por la sociedad, para que tú y yo podamos vivir. Yo quiero simplemente decirte, invitarte para que empieces a vivir por fe. Hoy Dios te está dando una orden. No sé sobre qué tema. Yo sé que el Espíritu Santo, mientras yo estaba hablando, te lo reveló. Con esa orden, Dios no te da una promesa, te llena de promesas. Lo que Dios ahora espera es una acción de fe. Y si tú das el salto, Dios se va a manifestar de tal manera a ti, que a pesar de que hoy tú no veas comprobada la promesa, ya por la fe vas a tener la felicidad de la comprobación, por más que todavía no la tengas. Porque eso es vivir por fe. No es por vista, sino por fe. Que Dios nos bendiga. Que esa pueda ser nuestra experiencia. Vamos a terminar cantando el canto lema de esta serie de sermones, que es Mi fortaleza es Jehová. Le pido a los que cantan que pasen, o bueno, yo lo puedo dirigir también desde acá. Le voy a pedir a Jeremías que me pase la... ¿Nos ponemos de pie? Mi fortaleza es Jehová, del hombre no temeré. Dios guarda a quienes le aman, y en él yo esperaré. Dios guarda a quienes le aman, y en él yo esperaré. Bendito sea Jehová, su pueblo en él confiará. Levantará al caído, al humilde exaltará. No dejará a sus hijos, para siempre los salvará. Mi fortaleza es Jehová. Querido Señor, queremos que tú seas nuestra fortaleza. Danos la fe que está dispuesta a salir. Danos la fe que se nutre de ti. Y Señor, perdona porque muchas veces, si bien no hemos querido rechazarte,
hemos seguido nuestras propias estrategias humanas para llegar a aquello que tú nos prometiste. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, que nuestra vida sea de fe, para que tú te reveles plenamente a nosotros y nosotros así podamos vivir plenamente. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.